Bueno, pues hola a todos. Para los que no me conocen, yo soy Rubén Martínez López, estudiante de medicina que decidió hacer guías para el Exani 2 que van enfocadas hacia el área de salud. Pues bueno, espero que les sirva y pues una disculpa igual por tardar mucho. Este, He tenido algunas actividades en la escuela y pues no he tenido mucho tiempo. Pero espero poder subir toda la parte de química en máximo una semana. Voy a hacer en esta ocasión 4 videos para que también sean un poco más digeribles para ustedes y para que yo, digamos, no gaste tanto tiempo. Y pues bueno, vamos a empezar. En cuanto a la parte de química, pues estos son los temas que vienen, en el temario para su examen. Em, vamos a, en esta clase, perdón, vamos a ver solo el punto uno, que es todo lo de la estructura atómica, el átomo, tabla periódica y las propiedades físicas y químicas de los metales, no metales, semimetales y los gases nobles. Entonces, en cuanto al punto número uno, que nos habla de la estructura atómica, vamos a ver que, bueno, el átomo se descubrió hace mucho tiempo y su nombre etimológicamente viene del griego a, que significa sin, y tomo, que significa división, o sea, sin división. Porque pues bueno, antes se creía que un átomo estaba formado por una sola partícula y no estaba conformado por más, pero pues después se descubrió que existen unas subpartículas o partículas subatómicas que pues comprenden al átomo en sí. Y pues bueno, en definición, un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Es decir, un átomo puede ser, por ejemplo, un átomo de oxígeno, aunque normalmente el oxígeno se presenta más en su forma diatómica, es decir, en forma de O2. Puede ser un átomo de hidrógeno, de berilio, de boro, etcétera. En cuanto a las partículas subatómicas, vamos a ver que, bueno, como les decía, en cuanto a la definición etimológica, se suponía que no estaba conformado por ninguna partícula más, pero hace alrededor de 100 años, este, un poco más, se estudiaron nuevas partículas. En este caso, se descubrió la existencia de los electrones por Thomson en 1897, los protones por Ernest Rutherford en 1920 y los neutrones un poco más tarde por Chadwick en 1932. Y pues bueno, en base a esto, pues ya podemos ir delimitando algunas características que tienen las diferentes partículas subatómicas, como es el caso de que los electrones van a tener una carga negativa y que se van a localizar al exterior del núcleo, y que este núcleo va a estar compuesto por los neutrones, que bueno, aquí no lo representan como tal, pero en la teoría tienen tanto una carga positiva como una carga negativa, y los protones, que representan la carga positiva del átomo, y que al igual que los neutrones van a estar dentro del núcleo. En cuanto a las propiedades del átomo, vamos a tener, bueno, su temario solo marca estas dos, pero pues, ay, perdón, estas dos, pero pues también es útil que podamos definir esta tercera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a definir el número de masa con la letra A y que se refiere a la suma de los protones y los neutrones que posee el átomo en su núcleo. Em, Son masas obviamente muy pequeñas, pero la de los electrones es todavía muchísimo más pequeña. Entonces, pues para fines, digamos, prácticos, se omite y no se toma en cuenta. El número atómico, este, lo podemos definir que es igual al número de protones. ¿Por qué? Porque los protones son la única, partícula subatómica que no va a variar en ningún átomo de un mismo elemento. Porque, bueno, como nosotros sabremos, el número de neutrones puede cambiar, por ejemplo, en los isótopos, en donde, por ejemplo, el hidrógeno común no tiene neutrones,
y luego el deuterio y el tritio sí tienen 1 y 2 respectivamente. Y además de que los electrones, digamos, en un átomo aislado, pues iban a permanecerse estables entre átomos, pero en la gran mayoría de casos no va a ser así, porque sabemos que pueden perder electrones o ganarlos dependiendo del tipo de reacción y dependiendo de con qué elementos esté reaccionando. Y al número de neutrones, que lo vamos a definir como el número de masa menos los protones. Y lo podemos definir así como lo tenemos aquí, A menos Z. ¿Ok? Y que pues bueno, en su examen de admisión puede que no les pregunten como tal qué es cada uno, pero sí les van a preguntar si tienes un átomo con tantos protones, ¿cuál es su número atómico? Y cosas así. Y bueno, eso lo tenemos aquí, lo tenemos visto aquí, que como dijimos, el número atómico, que es o este, o este, o este, es el número de protones, porque es lo que no varía. Mientras el número de masa va a estar delimitado por la suma de estos dos. Entonces, 12 y 12, pues 24. 35 y 44, pues 79. 8 y 8, 16. 22 y 26, 48. Y pues así se va. Además de que pues aquí podemos tomar en cuenta lo que les estaba diciendo, de que para fines de estos, digamos, unidades, no se toman en cuenta los electrones, ya que son partículas con un peso molecular muy, muy, muy bajo. Y pues bueno, también podemos ver que cada átomo puede tener un diferente estado de oxidación, pero pues que estaría representado aquí. Pero pues eso lo vamos a ver en otra ocasión. ¿Perdón? En cuanto a los modelos atómicos, vamos a tener el primer modelo que es el de John Dalton, el cual nos dice que los elementos están formados por átomos, es decir, por partículas indivisibles, y estas son iguales en masa, tamaño y en sus propiedades físicas y químicas. Obviamente, omitiendo, por ejemplo, a los isótopos o cosas así. Los átomos de diferentes elementos son indestructibles y retienen su identidad en los cambios químicos. Eso también es cierto. Y los compuestos se forman por unión de átomos. Por ejemplo, en el cuerpo humano, pues está claro que tenemos oxígeno, ¿no? Pero en este caso, nosotros es muy raro que tengamos oxígeno normal. Es mucho más común que nosotros tengamos oxígeno diatómico, pero a fin de cuentas es un compuesto, ¿no? O por ejemplo el agua, que se va a formar con dos compuestos de hidrógeno, perdón, dos compuestos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y así sucesivamente. En cuanto al modelo de Thomson, bueno, ya se había asumido que la materia es eléctricamente neutra y que si hay electrones, es decir, partículas subatómicas con carga negativa, deben de existir partículas con carga positiva, ¿no? Digamos, para de cierta manera neutralizarse. Y como los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no las cargas positivas, aquí es en donde se deduce que las cargas positivas están en el núcleo, como lo mencioné hace un momento. La masa se asocia a la carga positiva y esa masa de carga positiva existían electrones uniformemente distribuidos, lo que vemos en el modelo de pastel, ¿no? Entonces, según Thomson, eh, al interior del átomo estaban todas las cargas positivas y estas cargas positivas eran a su vez neutralizadas por las cargas negativas que estaban en el exterior, que en este caso son los electrones, que se representan con esto, y los protones, que se representan con un P positivo.
Luego, en cuanto al modelo de Rutherford, vamos a decir que el átomo tiene un núcleo central, o sea, aquí ya se asienta lo que les estaba explicando, en donde se concentra la carga positiva de casi toda la masa. ¿Por qué casi toda la masa? Porque como les estaba mencionando, tanto la carga positiva que mencionan aquí como la carga neutra de los neutrones, digamos que cuantitativamente es muchísimo más alta que la de los electrones. Es por eso que se dice que se concentra casi toda la masa. Y en este punto se define como la corteza, en donde está la carga negativa. Entonces, el núcleo contiene protones y la carga positiva de los protones se encuentra compensada por la carga negativa de los electrones. Y estos electrones giran a mucha velocidad alrededor del núcleo. Y este núcleo va a ser muy pequeño en comparación con el átomo. Es decir, el núcleo representa una parte muy pequeña aunque tenga toda la masa, ¿no? Casi toda la masa. Es por eso que se usa la energía nuclear, porque los núcleos son, digamos, están tan compactos y tan densos que pueden ser una fuente muy alta de energía. Y que además las órbitas van a estar muy alejadas del núcleo, eso también decía Ernest Rutherford. En cuanto al modelo de Bohr, nos decía que, bueno, él estudió principalmente el átomo de hidrógeno y el hidrógeno normal, no los isótopos. Y bueno, va a decir que el movimiento de los electrones está restringido a un número discreto de órbitas. ¿Qué quiere decir? Aquí él ya estaba descubriendo que, contrario a lo que estaban diciendo sus antecesores, los electrones no estaban girando por ahí a lo loco, sino que estaban establecidos en un nivel determinado de órbitas o nivel de energía. Y que en el caso de que un electrón llegara a moverse de un nivel de energía a otro, se iba a liberar energía en forma de radiación, en forma de un fotón de radiación. Y es lo que estamos viendo aquí, los niveles de energía y el salto, así se le llama, creo, el salto de un electrón de un nivel de energía a otro. Y bueno, con base a esto y a varios estudios más, Bohr va a concluir, perdón, que los átomos con los mismos electrones de valencia y con distintos números atómicos poseen características similares, algo que fue tomado en cuenta, ¿no? Para la organización de la tabla periódica, como vamos a ver a continuación. Y sí, obviamente si tienen los mismos electrones de valencia, dígase uno, 2 o 3, pues se van a comportar muy similar, sobre todo a la hora de establecer enlaces. ¿Por qué? Porque van a compartir digamos, van a tener el mismo número de electrones que van a ceder, van a compartir o van a perder, o van a ganar, perdón. Que alrededor del núcleo existen diferentes órbitas de los electrones, lo que les decía de los niveles de energía, y los átomos normales son eléctricamente neutros. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener las mismas cargas positivas que las mismas cargas negativas. Obviamente hablando de que se den en el caso de un átomo aislado, porque por ejemplo ya, digamos, ya no en la práctica, pues raramente un átomo va a estar solo, casi siempre va a estar formando compuestos. Y en base a los compuestos que forme, va a ganar o perder electrones. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero obviamente si pierde un electrón se va a hacer positivo, que quiere decir que se oxida o que es un agente reductor. Y si, por ejemplo, por poner un ejemplo, el hierro, ¿no? El hierro ferroso, por ejemplo. Y que, por ejemplo, si si gana un electrón se va a hacer negativo o o se va a reducir o va a ser el agente oxidante. Lo cual vemos, sobre todo a los que van para medicina, esto es muy importante porque pues a fin de cuentas es, digamos, un tema que no van a dejar de ver al menos en 1 o 2 años, cuando lleven materias relacionadas a fisiología, que por ejemplo cuando entra
sodio por aquí. Este sodio se va a oxidar para ceder un electrón, es decir, se va a volver un catión cuando son cargas positivas y se va a volver un anión cuando hay cargas negativas. Y bueno, y que las partículas subatómicas de las que este se compone, en el núcleo están los protones y los neutrones, algo que ya estaba, digamos, casi 100% establecido con anterioridad. Obviamente, como le estaba diciendo, con la excepción de la forma más común de hidrógeno que no contiene neutrones. Es decir, de hecho, para temas, hay un tema en medicina que se llama equilibrio ácido-base, que, bueno, eso ya lo saben igual ustedes, pero que mientras más hidrógeno tenga una solución, más ácido va a ser esa solución, ¿no? Y incluso para fines prácticos a los hidrógenos, como son hidrógenos normales, en la clínica se les llama como protones también. Este, obviamente, ajá, con excepción de la forma más común de hidrógeno que no posee neutrones, aunque sus isótopos sí tienen. El deuterio tiene uno y el tritio tiene dos. Luego, en la parte de la tabla periódica, como les estaba diciendo, se tomaron en cuenta varios estudios que se hicieron con anterioridad para establecer la tabla periódica, ¿no? Y bueno, se va a clasificar según su número atómico o su número de protones y según su tamaño, que a fin de cuentas son factores que van muy relacionados. Ajá, entonces se van a formar columnas con elementos similares, con propiedades físicas y químicas. ¿Con qué se refiere esto? Se refiere a los grupos que van así. Ay, que aquí está de hecho. Pero bueno, continuando con la diapositiva, los periodos horizontales, es decir, esto, van a ser elementos que tienen unas diferentes propiedades, porque principalmente porque no tienen los mismos electrones de valencia. Y cada periodo va a iniciar con un elemento metálico, obviamente obviando al hidrógeno, ¿verdad? Y va a ir progresando hacia elementos no metálicos y van a terminar con un gas noble todos. Ajá, van a indicar el último nivel de energía que ocupan los electrones de valencia de un elemento, pero no los electrones de valencia. Eso es muy importante. Y las familias o grupos, que son los verticales, como les estaba explicando aquí, son elementos químicos que tienen propiedades químicas similares y, como les estaba diciendo, principalmente debido a su número de electrones de valencia, principalmente. Aunque también influyen algunas otras pequeñas cosas como, obviamente en menor medida, como la masa y cosas así, ¿no? Perdón, ahora sí. Luego vamos a tener como tal la tabla periódica, que preferí ponerla así, a poner diapositivas, porque yo sé que es un poco más fácil de explicar de esta manera, ¿no? Como les decía, los grupos van a ir hacia abajo, es decir, este es un grupo, este es un grupo, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. Y los periodos van a ir así, horizontales. Y como les estaba diciendo, los verticales o grupos van a ser elementos que van a compartir ciertas características. Bueno, últimamente ha cambiado mucho la estructura de la tabla periódica porque antes se tenían como grupos, por ejemplo, grupo A y se tenía como grupo B. Vamos a tener, bueno, también les voy a explicar esa parte porque creo que es importante. El grupo 1 que se ve aquí es el grupo 1A. Este grupo 1A que va a corresponder al grupo de los metales alcalinos. Este grupo 2A que va a corresponder al grupo de los metales alcalinotérreos. Este grupo 3A que se
ahí me faltó uno, que son los térreos o la familia del boro. Esta que es la familia 4A, que corresponde a la familia del carbono o carbonoides, también se les llama. La familia del nitrógeno, que es la 5A, o nitrogenoides. La del oxígeno, que es la 6A, o también se le conoce, creo que, como calcógenos. Si no, me corrigen, por favor, en el video. La familia 7A, que corresponde a los halógenos, y la familia 8A, que corresponde a los gases nobles. Vamos a tener también estos dos periodos que se les conoce como elementos de transición, siendo del 57 al 70 la serie de los lantánidos y siendo del 89 al 102 la serie de los actínidos. ¿Ok? Y en cuanto a todos estos elementos, también son grupos, a fin de cuentas, que se les conoce igual por familias, empezando aquí. Esta sería la 1B, esta sería la 2B, esta sería la 3B, 4B, 5B, 6B, esta es la 7B, y como les decía, esto es, digamos, otra clasificación, y la 8B, que normalmente engloba estos tres. ¿Ok? La parte ay, ¿cómo se llamaba esto? La parte de la configuración electrónica, viene en otra parte del temario y pues no lo voy a mencionar ahorita. ¿Ok? Entonces, es la última parte del día de hoy, que son las propiedades periódicas, la electronegatividad, el radio atómico, la energía de ionización y el estado de agregación. Ay. Ok, entonces nosotros vamos a definir a la electronegatividad como la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones de otro cuando forma parte de un compuesto. Es decir, con qué facilidad los atrae. Obviamente, mientras más fácilmente los atraiga, va a ser más electronegativo. Y mientras, digamos, le cueste más trabajo, va a ser electronegativamente débil. Pero, aparte, si pierde electrones, se dice que es electropositivo. Como podemos ver, la tabla de electronegatividad que fue propuesta por Linus Pauling va a tener una tendencia ascendente y hacia la derecha. Entonces, bueno, yo recuerdo que a mí en mi examen de admisión me preguntaron cuál es el elemento más electronegativo de tabla periódica, ¿no? Que pues sería el francio. O cuál es el menos. ¿Y cuál es el más? Pues el flúor. Pero es muy, muy difícil que les pregunten otras cosas. Si les llegan a preguntar algo más de electronegatividad que no sea lo que les acabo de mencionar, pues sería hablando de los enlaces, que pues como ustedes recordarán, para que haya por ejemplo, un enlace no polar, la diferencia de electronegatividad debe ser menor o igual a 0,4 y así progresivamente. Pero esa parte yo creo que mejor la voy a dejar para el próximo video, que es específicamente de enlaces. Entonces, en cuanto a electronegatividad, eso es lo más importante, no tanto que conozcan los valores de cada uno. Y de hecho, como les decía, si les llegan a preguntar algo, les van a decir, considere que la electronegatividad del, no sé, del carbono es 2,6 y que del hidrógeno es 2,2. ¿Qué tipo de enlace es?
Ah, no, pues todavía entra en la categoría de enlaces no polares o cosas así. Por ejemplo, eh, el cloro, qué tipo de enlace es el siguiente? Y ya les ponen cloro de sodio. Considerando que los valores de electronegatividad del cloro son 3,2 y del sodio son 0,9. ¿Qué tipo de enlace es? Ah, no, pues es un enlace iónico. Cosas así. No, no tan complicado como para que se tengan que aprender todo esto. Luego vamos a tener al radioatómico. ¿Perdón? Este radioatómico, que nosotros lo podemos definir como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes. Y que obviamente, si nosotros hablamos de un radioatómico, estamos hablando de una medida que va a medir un núcleo, ¿no? Y obviamente, qué tan grande o qué tan pequeño sea un núcleo va a delimitar la densidad, porque la densidad es una unidad de medida de masa por tamaño. También va a delimitar qué tan fácil pasan de un estado de agregación a otro. Y bueno, vamos a ver entonces que, como podemos ver en esta imagen, el radio atómico va a aumentar en un periodo de derecha a izquierda, es decir, así, ay, perdón por la flecha, y va a aumentar en un mismo grupo hacia abajo, es decir, así. Se puede decir que es bueno, si así lo consideran que se lo pueden aprender, que es lo contrario a la electronegatividad, que es al revés. ¿Ok? Siendo uno un átomo con uno de los radios atómicos más grandes, pues el flúor, ¿no? Porque como vimos, por su localización, el flúor, perdón, el francio, que por su localización, como nosotros vemos, está acá. El flúor, entonces, al estar por acá, sería uno de los elementos con un menor radio atómico. La energía de ionización se puede definir como la energía mínima necesaria para que un átomo se separe de uno de sus electrones y así se obtenga un ion positivo o un catión. Esta energía de ionización en un periodo aumenta al incrementarse el número atómico. Es decir, va a aumentar así y dentro de un grupo va a disminuir. Aquí me equivoqué, esta palabra está de más, por eso me confundí un poco. Y va a aumentar, va a ir disminuyendo, perdón, hacia abajo. Entonces sería así. Porque como nosotros podemos ver, por ejemplo, el cloro tiene una energía de ionización mucho más grande que, por ejemplo, el cesio. Ajá. Y bueno, esta energía de ionización, como dice la diapositiva, delimita la facilidad con la que un átomo se puede oxidar. En cuanto a la parte del estado de agregación, bueno, pues como ustedes ya sabrán, el estado de agregación se refiere a cómo se encuentra, en qué estado se encuentra un determinado elemento a temperatura ambiente. Vamos a ver que la gran mayoría son sólidos, salvo pues obviamente los gases nobles, este, algunos otros elementos que son particularmente importantes para el cuerpo y igual es muy peculiar el hecho de que hay principalmente dos metales que son líquidos a temperatura ambiente, perdón, que en este caso son el francio y son el mercurio que está aquí. ¿Y esto qué va a delimitar? Pues más bien esto porque va a estar delimitado. Pues el estado de agregación va a estar delimitado principalmente por los estados de fusión y los estados de ebullición, que pues obviamente van a ser altos para el caso de los metales. Es por eso que la gran mayoría son sólidos. Y como les decía, toda la familia de los gases nobles es pues está en estado gaseoso, ¿no? Además de, por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, que son
moléculas muy importantes para el cuerpo, el nitrógeno en el caso de las proteínas, el oxígeno para la respiración, van a estar igual en estado gaseoso. Ahora sí creo que ya este es el último tema. En cuanto a las propiedades físicas y químicas de los metales, no metales y semimetales, vamos a ver que van a tener características muy diferentes estos y estos, pero estos van a tener unas características intermedias, como su nombre lo dice. Entonces, en cuanto a los metales, vamos a ver que los metales físicamente, bueno, una propiedad física es, digamos, algo que se puede ver, que se puede manipular, mientras que las químicas, pues no. En cuanto a las propiedades físicas, vamos a ver que los metales normalmente son brillosos, maleables, maleables que quiere decir que se puede, digamos, modificar en forma sin romperlo, como por ejemplo un no metal, que son dúctiles, me parece que significa que pueden formar láminas tenaces y con resistencia alta. Y obviamente esta resistencia alta va a estar dada por su alta densidad. Son muy buenos conductores de tanto de electricidad como de calor. Es por eso que se ocupan, ¿no? Nosotros hemos visto los cables, la gran mayoría tienen cobre. Aunque bueno, pues es curioso mencionar, obviamente no es algo que les puedan preguntar en su examen, que a pesar de que nosotros usamos cobre sobre todo porque es un elemento, digamos, más económico. Pero pues uno de los mejores conductores de electricidad es el oro, por ejemplo. Son sólidos, estos van a ser sólidos, como les decía, por sus altos puntos de fusión. Obviamente con excepción del mercurio, del francio, inclusive del cesio en algunos casos. Y además de esto se pueden formar entre sí se pueden juntar para formar aleaciones, perdón. Un ejemplo de aleación sería el hierro con el cobre, que es una aleación muy, muy común en la industria. En cuanto a las características químicas, es, en resumen, quiere decir que pierden electrones o que son electropositivos o agentes reductores, algo que había explicado al principio. ¿Y con qué me refiero a que pierden electrones? Que se vuelven positivos. Y el volverse positivos es igual a cationes. Y obviamente al volverse positivos, perdón, son sustancias que se oxidan fácilmente y tienen una energía de ionización baja. ¿Por qué? Porque muy fácilmente van a ceder sus electrones. Pues, esa es la razón por la que se oxidan. También tienen características que no mencioné aquí, por ejemplo, que un metal por poner un ejemplo, el hierro, más, por ejemplo, un oxígeno, van a formar óxidos, ¿no? Óxidos de hierro. Con hidróxilo. Este es solo un ejemplo de un metal, puede ser cualquiera. Con un grupo hidróxilo, van a formar hidróxidos. Y más un ácido, van a formar una sal. Por ejemplo, algo que se ocupa mucho en medicina, por ejemplo, el hidróxido de magnesio, que se mete hacia el cuerpo para que, bueno, es utilizado para la acidez y por medio de este tipo de reacciones químicas es que se va a neutralizar, formando entonces una sal, como les estaba diciendo. Son monoatómicos, que quiere decir que normalmente se presentan como átomos solos, a diferencia de, por ejemplo, los no metales, como en este mismo ejemplo que les puse, como el oxígeno que en el cuerpo normalmente va a ser diatómico, aunque claro, hay casos muy específicos, por ejemplo, en la formación de monóxido de carbono, en la formación de monóxido de carbono,
Perdón, entonces son normalmente diatómicos. Sus capas externas contienen pocos electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que esto facilita aún más lo que les estaba diciendo. Al tener pocos electrones, pues es mucho más probable que los cedan a que tomen electrones de otros elementos. Y sí, habitualmente tres o menos, normalmente menos, tienen uno o dos, lo que facilita su pérdida, su oxidación y la formación de un enlace iónico. Los no metales, que físicamente no van a tener brillo, no son maleables ni dúctiles, es decir, se pueden romper, y son normalmente muy malos conductores, perdón. En cuanto a las propiedades químicas, pues van a ganar electrones, que quiere decir que son electronegativos, y por tanto también pueden ser considerados como agentes oxidantes. Van a formar aniones o iones con carga negativa o reducidos, y normalmente forman moléculas diatómicas como les estaba explicando. En presencia de oxígeno van a formar moléculas que se llaman anhídridos. En presencia de agua van a formar ácidos y en conjunto a una base van a formar igual una sal. Normalmente sus capas externas tienen 4 más electrones, excepto el hidrógeno y el helio. Obviamente, bajo la misma lógica de lo que les estaba mencionando, al tener más electrones, se va a facilitar mucho el que puedan conseguir electrones, que no los pierdan, que los ganen en un enlace iónico. ¿Ok? Y los metaloides, que son estos elementos que están ahí, cuyas propiedades, como les estaba comentando, son unas propiedades, digamos, intermedias entre los metales y los no metales. Físicamente son sólidos, pueden tener brillo metálico, son semiconductores de electricidad, pero no de calor. ¿Por qué no de calor? Dados sus puntos de ebullición, por esa misma razón. Perdón, sus puntos de fusión y ebullición. Químicamente van a exhibir propiedades metálicas y no metálicas dependiendo de las concentraciones en las que reaccionan, de las condiciones en las que reaccionan. Pues sí, dependiendo de con qué tipo de elementos se les ponga, su electronegatividad, su energía de ionización, etc. Y pues bueno, espero que les haya servido este video. Si les gustó, suscríbanse, dejen un like y un comentario si necesitan que explique algún tema en específico. Y pues además, dejen un comentario si les interesa que resuelva la guía interactiva para grabar un video específicamente con esos ejemplos y explicarles un poco mejor enfocado más todavía hacia su examen. Pues muchas gracias por ver el video y hasta luego.